Imagínese despertarse en una ciudad vibrante y descubrir que su rutina se ha transformado por una explosión devastadora que deja más preguntas que respuestas. La explosión en Chicago no es solo un hecho aislado, sino un profundo misterio que el gobierno parece decidido a mantener en secreto. Detrás de los titulares se esconde un entramado de intereses ocultos, manipulación de la información y voces silenciadas. Si bien los medios de comunicación pintan una imagen controlada, la verdad sigue siendo resbaladiza y alimenta teorías y sospechas. Este video revela las capas ocultas de esta historia, desafiando la narrativa oficial y explorando las consecuencias que van más allá de las fronteras de la ciudad. Prepárese para un viaje de descubrimiento, donde cada hecho revelado es una pieza crucial en el rompecabezas de la verdad. Únase a nosotros mientras descubrimos lo que realmente sucedió y por qué el gobierno preferiría que usted no lo supiera. Ahora disfruta y haz clic en Me gusta y suscríbete. Tomará un segundo. El misterio que rodea la explosión de Chicago es como un acertijo de la historia que nos invita a adentrarnos en sus profundidades. Imagine una ciudad vibrante, donde la vida cotidiana se ha visto abruptamente interrumpida por un acontecimiento inexplicable. El impacto no fue solo físico, sino también psicológico, resonando como un eco de incertidumbre. A lo largo de este vídeo, exploraremos las capas ocultas de esta historia, descubriendo lo que muchos intentan ocultar. Después de todo, cada detalle podría ser la pieza que falta para comprender el rompecabezas más grande. La importancia de este tema trasciende las fronteras de Chicago y toca cuestiones universales de poder, verdad y manipulación. En un mundo donde la información es moneda corriente, comprender lo que sucedió puede enseñarnos a cuestionar lo que se nos presenta como verdad. Como un detective que sigue pistas, trazaremos un camino a través de informes, documentos y teorías. Cada nuevo descubrimiento nos lleva a preguntarnos, ¿qué sabemos realmente de lo sucedido? En este vídeo abordaremos no solo los hechos, sino también las emociones y reacciones que provocan. La historia no se hace solo de acontecimientos, sino de las vidas que impactan. Escuchando testimonios y analizando evidencia, buscaremos comprender el impacto humano detrás de los titulares. Después de todo, la curiosidad de la historia a menudo revela verdades ocultas en los detalles más sutiles. A medida que avanzamos, prepárese para cuestionar, reflexionar y tal vez encontrar sus propias respuestas. El misterio de la historia de Chicago es solo el comienzo de un viaje que podría cambiar la forma de ver el mundo. Y así, pasamos al siguiente capítulo, donde descubriremos lo que realmente sucedió en esa fatídica explosión. Ese fatídico día, Chicago se convirtió en un escenario de caos y confusión. La explosión, que resonó como un trueno ensordecedor, dejó profundas huellas no solo en las estructuras de la ciudad, sino también en la memoria colectiva de sus habitantes. Imagínese la escena: calles antes concurridas ahora cubiertas de escombros, sirenas resonando en la distancia y una nube de polvo que parecía tragarse todo a su alrededor. El impacto inmediato fue devastador, pero lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio. La historia nos enseña que hechos como este no ocurren sin dejar huellas, y es nuestro deber seguir estas pistas. Los supervivientes, aquellos que tuvieron la suerte de escapar con vida, llevan consigo historias que son piezas fundamentales de este rompecabezas. Sus voces, a menudo ahogadas por el ruido de las especulaciones, revelan detalles cruciales. Un hombre, que se encontraba a pocas cuadras del epicentro, describió la explosión como un rugido que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Otro testigo, una mujer que trabajaba en un café cercano, habla de la onda expansiva que rompió las ventanas y arrojó objetos volando como hojas al viento. Estos testimonios son fragmentos de una verdad mayor que esperan ser conectados. El impacto inmediato en la ciudad
se sintió en múltiples capas. No se trató solo de daños materiales, sino de una herida emocional que sacudió la confianza y la sensación de seguridad de los ciudadanos. Las calles, antes llenas de vida, quedaron desiertas mientras la gente se retiraba a sus casas, temerosa de lo desconocido. El comercio se detuvo, las escuelas cerraron sus puertas y el transporte público quedó interrumpido, creando una sensación de aislamiento e impotencia. La explosión no solo destruyó estructuras físicas, sino que también desmanteló la rutina diaria, dejando una huella indeleble en la psique colectiva. A medida que el polvo empezó a calmarse, empezaron a surgir preguntas, cada una más urgente que la anterior. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién podría estar detrás de un acto tan destructivo? Y, quizás lo más inquietante, ¿por qué? Estas preguntas resuenan no solo entre los habitantes de Chicago, sino también en todo el mundo, ya que la curiosidad por la historia despierta el interés de todos. Y así, pasamos a la siguiente fase de este viaje, donde comenzamos a investigar el papel del gobierno. ¿Es silencio o conspiración? La cobertura periodística de la explosión en Chicago se convirtió en un espectáculo en sí mismo, un verdadero juego de ajedrez entre la búsqueda de la verdad y la reproducción de la narrativa oficial. Desde los primeros momentos, los titulares parecieron seguir un guión cuidadosamente elaborado, donde se omitieron o distorsionaron detalles cruciales. Los medios de comunicación, que se supone son los guardianes de la verdad, a menudo se han visto atrapados en una red de intereses encontrados. La historia nos enseña que, en tiempos de crisis, la información es poder, y quien controla la narrativa tiene la capacidad de moldear la percepción pública. Pero, ¿estaba la prensa realmente comprometida con la verdad? ¿O estaba bailando al ritmo de la música interpretada por fuerzas mayores? Manipular información no es un concepto nuevo, pero en un mundo donde las noticias se difunden a la velocidad de la luz, se vuelve aún más peligroso. Los informes iniciales fueron rápidamente reemplazados por versiones revisadas, y los periodistas que se atrevieron a cuestionar la narrativa oficial enfrentaron represalias sutiles pero efectivas. La curiosidad de la historia ha llevado a muchos a buscar fuentes alternativas, con la esperanza de encontrar fragmentos de verdad entre líneas. Los blogs independientes y las plataformas de redes sociales se convirtieron en refugios para quienes se negaban a aceptar la versión oficial sin cuestionarla. Sin embargo, esto también ha abierto espacio para la desinformación, creando un campo minado de verdades y mentiras. El papel de las redes sociales en este escenario es doble. Si bien ofrecen una plataforma para las voces disidentes, también son un terreno fértil para rumores infundados. La explosión en Chicago se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, con hashtags y publicaciones virales que alimentaron acalorados debates. La democratización de la información ha traído consigo el desafío de discernir entre la realidad y la ficción. En medio de memes y teorías, la verdad muchas veces parece un tesoro perdido, escondido en lo profundo de un mar de datos. La historia nos muestra que la verdad puede ser un aliado difícil de alcanzar, pero quienes perseveran en la búsqueda a menudo encuentran recompensas inesperadas. Mientras se seguía cuestionando la versión oficial, la atención se centró en quienes podrían beneficiarse de este silencio ensordecedor. ¿Quién se beneficia realmente de mantener esta versión de los hechos? ¿Y cómo sirve la manipulación de los medios a estos intereses ocultos? Estas preguntas nos llevan al siguiente capítulo de esta saga, donde exploramos los posibles beneficiarios del silencio y la desinformación. En medio del caos y la confusión que siguieron a la explosión de Chicago, persiste una pregunta: ¿quién se beneficia realmente del silencio que rodea este evento? A primera vista, puede parecer que nadie se beneficia de la devastación, pero la historia nos enseña que, en cada crisis, hay quienes encuentran oportunidades.
Poderosos intereses económicos pueden estar acechando en las sombras, listos para sacar provecho de la reconstrucción y los cambios políticos que siguen a un desastre de tal magnitud. Las grandes corporaciones, con sus tentáculos extendiéndose en varias direcciones, pueden ver esto como una oportunidad para expandir su influencia y aumentar sus ganancias. ¿Pero es ese el único objetivo? Las misteriosas desapariciones de algunos testigos añaden una capa aún más siniestra a esta narrativa. Las personas que alguna vez estuvieron dispuestas a hablar, de repente desaparecen sin dejar rastro, y quienes las conocían sienten profundamente su ausencia. Es como si una mano invisible estuviera barriendo cualquier evidencia que pudiera contradecir la narrativa oficial. La historia está llena de casos similares en los que testigos clave han desaparecido o han sido silenciados, a menudo de forma permanente. Estos acontecimientos no son meras coincidencias, sino más bien parte de un patrón inquietante que desafía nuestra comprensión de lo que es justo y verdadero. A pesar de los riesgos, hay quienes se niegan a ser silenciados, demostrando una valentía que inspira y desafía. Estos testigos, verdaderos héroes anónimos, continúan luchando para que sus voces sean escuchadas, recurriendo a menudo a medios alternativos para compartir sus historias. Los blogs, podcasts y redes sociales se han convertido en plataformas donde estas historias pueden contarse sin el filtro de las autoridades. El coraje de estas personas nos recuerda que incluso frente a la adversidad, la verdad tiene una manera de encontrar su camino. Nos enseñan que el silencio no es una opción cuando está en juego la justicia. Mientras exploramos el destino de estos testigos, la pregunta sigue siendo: ¿por qué tanto esfuerzo por silenciar sus voces? ¿Qué saben ellos que sea tan peligroso para quienes están en el poder? A medida que profundizamos en este misterio, nos topamos con una nueva dimensión de la historia. Documentos filtrados que prometen revelar lo que muchos han tratado de ocultar. Estos documentos pueden contener las respuestas que buscamos, pero también plantean nuevas preguntas sobre su autenticidad y lo que realmente revelan. Nos aventuraremos en este territorio nebuloso en el próximo capítulo. En el laberinto de misterios que rodean la explosión de Chicago, los documentos filtrados emergen como linternas en la oscuridad, prometiendo iluminar secretos cuidadosamente guardados. Estos papeles, que de alguna manera escaparon al control de las autoridades, contienen información que podría alterar drásticamente la comprensión del suceso. Entre sus páginas se encuentran informes de seguridad, correos electrónicos confidenciales y memorandos internos que sugieren que la historia oficial puede ser solo la punta del iceberg. La historia nos enseña que los documentos filtrados tienen el poder de derribar narrativas falsas y exponer verdades incómodas, pero también requieren un examen minucioso para separar los hechos de la ficción. La influencia política también juega un papel crucial en este escenario. Los gobiernos, tanto locales como nacionales, pueden utilizar la crisis como plataforma para implementar políticas que, en tiempos normales, enfrentarían resistencia. Con el pretexto de seguridad y recuperación, se pueden introducir medidas que amplíen el control estatal, alterando el equilibrio de poder de manera sutil, pero significativa. La historia está llena de ejemplos en los que acontecimientos de alto impacto se utilizaron como catalizadores de cambios políticos drásticos. Por lo tanto, la explosión en Chicago puede verse no solo como una tragedia, sino como una herramienta para quienes buscan remodelar el panorama político a su favor. Además de los actores obvios, hay beneficiarios ocultos, aquellos que operan detrás de escena y cuyas identidades a menudo permanecen desconocidas. Estos individuos o grupos pueden tener intereses que van más allá de los beneficios financieros o políticos inmediatos. Es posible que estén involucrados en juegos de poder más complejos, donde controlar la narrativa y manipular la percepción pública
son las verdaderas monedas de negociación. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar la posibilidad de que estos actores invisibles estén orquestando eventos de maneras que solo ellos entienden completamente. Sus motivos pueden ser tan variados como oscuros, pero el impacto de sus acciones es innegable. Si bien persiste el silencio, la búsqueda de respuestas continúa, y quienes se benefician de esta situación siguen siendo desconocidos. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad es una fuerza poderosa, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros. A medida que avanzamos, la atención se centra en los testigos, aquellos que tienen las claves para desbloquear este misterio. ¿Pero están dispuestos a hablar? Y lo que es más importante, ¿es seguro hacerlo? Estas preguntas nos llevan al siguiente capítulo, donde exploramos el destino de los testigos silenciados. En el centro del misterio que rodea la explosión de Chicago están los testigos, aquellas almas que, por casualidad o por destino, estaban presentes en el momento en que todo cambió. Sus historias son preciosas. Cada detalle es un fragmento del enigma de la historia esperando ser desbloqueado. Sin embargo, muchas de estas voces han sido silenciadas de maneras que levantan aún más sospechas. Son comunes los informes de intimidación, en los que se advierte a las personas que olviden lo que vieron o afronten las consecuencias. Esta sombra de miedo que se cierne sobre ellos no solo impide que la verdad salga a la luz, sino que también revela hasta dónde están dispuestos a llegar algunos para mantener enterrados sus secretos. Las revelaciones contenidas en estos documentos son, cuanto menos, impactantes. Indican que había conocimiento previo de posibles amenazas a la seguridad, pero que estas advertencias fueron ignoradas o minimizadas. Además, la correspondencia interna revela discusiones sobre cómo gestionar la percepción pública después de la explosión, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por darle forma a la narrativa. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, si esta información es cierta, ¿quiénes son los responsables de estas decisiones y por qué se tomaron? Estas revelaciones no solo desafían la versión oficial de los hechos, sino que también plantean dudas sobre la integridad de quienes están en el poder. Sin embargo, la autenticidad de estos documentos es un punto de controversia. En un mundo donde la desinformación es un arma poderosa, es crucial verificar la veracidad de dichas filtraciones. Los expertos forenses digitales y los periodistas de investigación desempeñan un papel vital en este proceso, analizando los metadatos y el contexto para garantizar que la información no sea fabricada ni manipulada. La historia está llena de ejemplos de documentos falsificados utilizados para engañar al público, y es esencial que no caigamos en trampas similares. Lo que realmente revelan estos documentos podría ser la clave para desbloquear todo el enigma de la historia de Chicago. A medida que continuamos explorando estos documentos, surge una nueva pregunta. ¿Cuál es el papel de las corporaciones en este escenario? Los vínculos financieros y la presión sobre el gobierno sugieren que los intereses corporativos pueden estar profundamente entrelazados con los acontecimientos en Chicago. En el próximo capítulo, profundizaremos en este mundo de poder e influencia, donde los intereses comerciales pueden tener más en juego de lo que imagina. ¿Están realmente las corporaciones moviendo los hilos entre bastidores? Averigüemos juntos. En la maraña de acontecimientos que rodearon la explosión de Chicago, las corporaciones emergen como protagonistas silenciosas pero influyentes. Las grandes empresas, con intereses que van desde la construcción hasta la tecnología, se encuentran en una posición única para influir en cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay pruebas de que algunas de estas empresas pueden haber tenido conocimiento previo de los riesgos inminentes, pero optaron por ignorarlos en aras de obtener ganancias financieras. La historia nos muestra que, en muchos casos, las ganancias pueden hablar más que la ética, y la curiosidad de la historia
nos lleva a cuestionar hasta qué punto estos intereses corporativos estaban entrelazados con el destino de Chicago. Los vínculos financieros entre estas corporaciones y el gobierno son complejos y a menudo opacos. Los contratos lucrativos, las donaciones políticas y las asociaciones estratégicas crean una red de influencia que fácilmente puede oscurecer la verdad. Los documentos filtrados sugieren que algunas de estas empresas tenían acuerdos preexistentes que podrían beneficiarse de una situación de crisis, como la necesidad urgente de reconstrucción e infraestructura. La pregunta que flota en el aire es: ¿en qué medida estas relaciones influyeron en las decisiones tomadas antes y después de la explosión? La respuesta puede estar oculta en los detalles financieros que muchos prefieren mantener fuera de la atención. No se puede subestimar la presión ejercida por estas corporaciones sobre el gobierno. En un escenario donde el poder económico suele dictar las reglas, las empresas tienen los medios para influir en las políticas y decisiones que afectan directamente a la población. Los ejemplos del pasado nos muestran cómo las grandes corporaciones pueden diseñar políticas públicas para satisfacer sus propios intereses, a menudo a expensas del bien común. La historia de Chicago podría ser otro capítulo de este libro de relaciones peligrosas entre el poder corporativo y el gobierno, donde las decisiones no se toman en salas de conferencias públicas, sino en reuniones privadas y discretas. A medida que seguimos desentrañando estos vínculos, surge una nueva pregunta: ¿qué dicen los científicos y expertos sobre todo esto? Sus análisis técnicos y opiniones independientes pueden proporcionar la claridad necesaria para comprender el verdadero impacto de la explosión y las fuerzas en juego. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la ciencia y la experiencia pueden iluminar los aspectos más oscuros de esta historia, ofreciendo ideas que tal vez se hayan pasado por alto. ¿Puede la verdad científica superar las narrativas corporativas y gubernamentales? Averigüemos. En medio de la niebla de incertidumbre que rodea la explosión de Chicago, científicos y expertos emergen como voces de la razón, ofreciendo análisis técnicos que buscan desentrañar lo que realmente sucedió. Estos profesionales, con sus décadas de experiencia y conocimiento profundo, pueden mirar más allá de las suposiciones y centrarse en hechos concretos. Los informes preliminares indican que la explosión puede haber sido causada por una combinación de factores que se pasaron por alto, incluidas fallas estructurales y procedimientos de seguridad inadecuados. La historia nos muestra que la ciencia a menudo tiene el poder de revelar verdades que permanecen ocultas a plena vista, a la espera de ser descubiertas solo por un análisis cuidadoso. Las contradicciones en las investigaciones oficiales son un motivo de preocupación para muchos de estos expertos. Si bien el gobierno puede tener prisa por cerrar el caso con una explicación conveniente, los científicos insisten en que hay más por explorar. Las discrepancias en los datos, los análisis incompletos y la falta de transparencia son cuestiones que generan señales de alerta. La curiosidad de la historia nos lleva a reflexionar. Si hay contradicciones evidentes, ¿qué más podría ocultarse? La ciencia, con su incesante búsqueda de la verdad, desafía estas narrativas simplistas y nos invita a mirar más de cerca, a cuestionar lo que se nos presenta como un hecho consumado. Las opiniones independientes de expertos que no están vinculados a intereses gubernamentales o corporativos son particularmente valiosas. Estos profesionales, que a menudo trabajan en universidades u organizaciones de investigación sin fines de lucro, ofrecen una perspectiva imparcial que puede iluminar aspectos que se pasan por alto. Hablan de la necesidad de realizar más investigaciones, sugiriendo que la explosión puede ser solo la punta del iceberg de problemas sistémicos mayores. La historia está llena de ejemplos en los que la experiencia científica cuestionó y, finalmente, desmanteló las narrativas oficiales, lo que condujo a reformas y cambios significativos.
A medida que profundizamos en los análisis y opiniones de estos expertos, surge una nueva pregunta. ¿Cómo está reaccionando la comunidad internacional ante estos hallazgos? La respuesta de la comunidad global podría tener profundas implicaciones diplomáticas, influyendo no solo en la política interna, sino también en las relaciones internacionales. En el próximo capítulo, exploraremos cómo está respondiendo el mundo a esta crisis y el papel que la presión externa puede desempeñar en la búsqueda de la verdad. ¿Puede la atenta mirada de la comunidad internacional ayudar a resolver el enigma de la historia de Chicago? En medio del torbellino de acontecimientos que siguió a la explosión de Chicago, la voz del pueblo comenzó a surgir con una fuerza que no podía ignorarse. Los ciudadanos comunes y corrientes, impulsados por un deseo inquebrantable de verdad y justicia, salieron a las calles en protestas y manifestaciones que rápidamente cobraron impulso. Estos movimientos de base son un testimonio del poder colectivo, un recordatorio de que incluso en tiempos de incertidumbre, la unidad puede desafiar a los poderes fácticos. La historia nos enseña que cuando el pueblo se levanta, sus voces pueden resonar más fuerte que cualquier narrativa oficial, obligando a quienes están en el poder a prestar atención. Las protestas en Chicago son variadas y multifacéticas y reflejan la diversidad de preocupaciones y esperanzas de la población. Grupos de activistas, desde organizaciones de derechos civiles hasta colectivos comunitarios, se han unido para exigir transparencia y rendición de cuentas. Sus demandas son claras: una investigación completa e imparcial, acceso a la información y justicia para las víctimas. La curiosidad de la historia nos lleva a observar cómo estos movimientos no son solo reacciones espontáneas, sino expresiones organizadas de descontento que tienen el potencial de generar cambios reales y duraderos. Representan la fuerza de la democracia en acción, donde cada voz cuenta y cada protesta es un paso hacia la verdad. El impacto de estos movimientos va más allá de las calles de Chicago. Están inspirando solidaridad y apoyo de comunidades de todo el mundo, creando una red global de activismo que trasciende fronteras. Las redes sociales desempeñan un papel crucial en este proceso, ya que permiten que las historias e imágenes de las protestas se difundan rápidamente, galvanizando el apoyo y aumentando la presión sobre los líderes locales. La historia está llena de ejemplos en los que los movimientos populares han desencadenado transformaciones significativas, y la explosión de Chicago podría ser el catalizador de una nueva ola de cambios sociales y políticos. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos: ¿hasta dónde pueden llegar estos movimientos? A medida que crece el clamor por justicia, una nueva dimensión del misterio comienza a desarrollarse: las conspiraciones y teorías alternativas que rodean el evento. Mientras muchos buscan respuestas, otros comienzan a formular sus propias teorías sobre lo que realmente sucedió. En el próximo capítulo, exploraremos estas conspiraciones y el papel que juega Internet en la difusión de ideas alternativas. ¿Pueden estas teorías ofrecer nuevos conocimientos o simplemente oscurecen aún más la verdad? El misterio de la explosión de Chicago no solo despertó el interés del público, sino que también dio lugar a una serie de conspiraciones y teorías alternativas que capturaron la imaginación de muchos. En un mundo donde la desconfianza en las instituciones va en aumento, estas teorías encuentran un terreno fértil para desarrollarse. Desde la idea de que la explosión fue un acto deliberado de sabotaje por parte de fuerzas externas, hasta la idea de que fue organizada para desviar la atención de cuestiones políticas internas, las especulaciones son tan variadas como intrigantes. La historia nos muestra que en tiempos de incertidumbre, las teorías de la conspiración ofrecen una manera de llenar los vacíos que dejan las explicaciones oficiales insatisfactorias. Estas teorías, aunque a menudo descartadas por ser fantasiosas, desempeñan un papel importante en el discurso público.
desafían las narrativas oficiales y alientan una investigación más profunda, incluso si sus premisas son dudosas. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo estas especulaciones pueden, paradójicamente, impulsar la búsqueda de la verdad, obligando a quienes están en el poder a brindar más transparencia y claridad. Sin embargo, también hay un lado oscuro. La proliferación de información errónea puede oscurecer los hechos y crear divisiones sociales, haciendo aún más difícil discernir la verdad en medio del ruido. Internet, con su capacidad para difundir información rápidamente, es un terreno fértil para el crecimiento de teorías alternativas. Los foros en línea, las redes sociales y los blogs se convierten en centros de discusión, donde se comparten y amplían ideas. Si bien algunos ven esto como un empoderamiento de los ciudadanos comunes, permitiendo que todos tengan voz, otros advierten sobre los peligros de una desinformación desenfrenada. La historia está llena de ejemplos en los que rumores y verdades a medias tuvieron consecuencias imprevistas, y el caso de Chicago no es una excepción. La curiosidad de la historia nos lleva a reflexionar. ¿Hasta qué punto estas teorías son una búsqueda legítima de respuestas y cuándo se convierten en un obstáculo para la verdad? La explosión en Chicago no solo sacudió la estructura física de la ciudad, sino que también desencadenó una serie de repercusiones económicas que repercutieron en toda la región. Sectores enteros se han visto afectados, desde el comercio local hasta las grandes industrias, cada una de las cuales enfrenta sus propios desafíos. Los propietarios de pequeñas empresas, que dependían del flujo diario de clientes, vieron caer sus ingresos, mientras que las grandes corporaciones comenzaron a reevaluar sus estrategias de inversión en la zona. La historia nos enseña que los desastres de esta magnitud no solo destruyen bienes materiales, sino que también pueden desestabilizar las economías locales y tardarán meses o incluso años en recuperarse por completo. Las consecuencias para la población fueron igualmente significativas. Con la pérdida de empleos y el cierre de empresas, muchos ciudadanos enfrentaron dificultades financieras, lo que los obligó a buscar nuevas formas de mantenerse. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo estos desafíos económicos pueden haber exacerbado las desigualdades preexistentes, creando un círculo vicioso de pobreza y desempleo. En cambio, algunos sectores, como la construcción y la seguridad, han experimentado un aumento de la demanda, impulsado por la urgente necesidad de reconstrucción y protección. Esta dicotomía entre pérdida y ganancia revela las complejidades económicas que surgen de eventos catastróficos. También surgieron beneficios inesperados para unos pocos elegidos. Las empresas de tecnología que brindan soluciones de seguridad y monitoreo, por ejemplo, han visto dispararse sus acciones a medida que aumentó la demanda de sus servicios. Los inversores que pudieron predecir estas tendencias ahora están cosechando los frutos de sus apuestas. La historia está llena de ejemplos en los que las crisis crearon oportunidades para quienes tienen visión de futuro, y la explosión de Chicago no es diferente. Sin embargo, esta realidad plantea cuestiones éticas sobre quién gana realmente en tiempos de crisis, y si esas ganancias son justas o explotadoras. Mientras la ciudad lucha por recuperarse económicamente, la investigación sobre el papel de la tecnología en la explosión y su investigación continúa ganando importancia. El uso de datos, inteligencia artificial y avances tecnológicos no solo pueden ayudar en la reconstrucción, sino también en la comprensión de lo que realmente pasó. Por eso, el siguiente paso en este viaje implica una mirada más profunda a cómo se está utilizando la tecnología para desentrañar el misterio de la explosión de Chicago y si realmente puede proporcionar las respuestas que todos buscan. Tras la explosión de Chicago, la tecnología ha surgido como una herramienta crucial en la búsqueda de respuestas. Desde el principio, se han recopilado datos de cámaras de seguridad,
sensores urbanos e incluso imágenes de satélite para ayudar a reconstruir los hechos que provocaron la catástrofe. El análisis de grandes volúmenes de datos, conocido como Big Data, permite a los investigadores identificar patrones y anomalías que podrían pasar desapercibidas en el análisis tradicional. La historia nos muestra que la tecnología puede actuar como un faro en la oscuridad, iluminando caminos que antes eran invisibles y ofreciendo ideas que podrían ser decisivas para desentrañar el misterio de la explosión. Los piratas informáticos y las filtraciones de información también desempeñaron un papel inesperado en la investigación. Mientras que algunos hackers actúan por motivos egoístas, otros se ven a sí mismos como justicieros, decididos a exponer la verdad a cualquier precio. Las filtraciones de datos confidenciales pueden revelar información que las autoridades preferirían mantener oculta, pero también plantean dudas sobre la ética y la legalidad de estos actos. La curiosidad de la historia nos lleva a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el derecho a la privacidad y la necesidad de transparencia en tiempos de crisis. La tecnología, en este contexto, es un arma de doble filo capaz de proteger y exponer. Sin embargo, no se pueden ignorar las limitaciones tecnológicas. A pesar de los avances, la tecnología no es infalible y puede ser manipulada o malinterpretada. La dependencia excesiva de los datos digitales puede llevar a conclusiones apresuradas si no los revisan cuidadosamente los expertos. Además, la ciberseguridad se está convirtiendo en una preocupación cada vez mayor, ya que la información confidencial puede ser objeto de ataques maliciosos. La historia está repleta de ejemplos en los que la confianza ciega en la tecnología ha llevado a errores catastróficos, y la investigación de Chicago debe manejarse con cautela para evitar peligros similares. Dado que la tecnología desempeña un papel tan central, surge la pregunta de cómo las autoridades y el público pueden trabajar juntos para garantizar que las herramientas tecnológicas se utilicen de manera responsable y eficaz. A medida que avanza la investigación, la presencia militar en la ciudad plantea nuevas preguntas sobre seguridad y control. ¿Cómo se entrelazan la tecnología y la presencia militar en la búsqueda de la verdad? Esta es una cuestión que merece un análisis cuidadoso, ya que el equilibrio entre seguridad y libertad sigue siendo un tema central en la saga de Chicago. La presencia militar en Chicago después de la explosión planteó una serie de preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis civil. Inicialmente, la movilización de tropas se consideró una medida necesaria para garantizar la seguridad y el orden en una ciudad sacudida. Vehículos blindados patrullaban las calles, mientras los soldados establecían puestos de control en los principales puntos de acceso. Para muchos, esta demostración de fuerza ofreció una sensación de protección en medio del caos. Sin embargo, la historia nos muestra que la línea entre protección y control puede difuminarse, y la presencia militar ha comenzado a generar preocupaciones sobre la posible militarización de una situación que, para algunos, debería ser tratada como un problema civil. Las operaciones secretas y los movimientos discretos alimentaron aún más las especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de la presencia militar. Hay reportes de operativos nocturnos y áreas restringidas donde solo puede ingresar personal autorizado, creando una atmósfera de misterio y desconfianza. La curiosidad de la historia nos lleva a cuestionarnos si estas acciones son realmente necesarias para la seguridad pública o si hay otros intereses en juego. La participación militar en asuntos civiles es siempre un tema delicado, y la situación en Chicago no es una excepción, alimentando debates sobre los límites del poder militar en tiempos de paz. Los testimonios de militares que participaron en estas operaciones ofrecen una mirada interna a las complejidades de esta misión. Algunos informan que les dicen que sigan órdenes sin hacer preguntas,
mientras que otros expresan preocupación por el impacto de su presencia en la población local. La historia está llena de ejemplos en los que la presencia militar en zonas civiles provocó tensiones y conflictos, y el caso de Chicago podría ser otro capítulo de esta narrativa. Estos testimonios son fundamentales para comprender el papel real de las Fuerzas Armadas en la ciudad, revelando una perspectiva que muchas veces es ignorada en los debates públicos. Si bien la presencia militar sigue siendo un punto de controversia, los habitantes de Chicago están tratando de lidiar con el impacto social de la explosión y las medidas posteriores. El trauma colectivo y los cambios en la rutina diaria son desafíos que enfrenta la comunidad mientras busca reconstruir sus vidas. ¿Cómo puede la ciudad encontrar un equilibrio entre seguridad y normalidad? Esta pregunta resuena profundamente, mientras los ciudadanos buscan formas de sanar sus heridas y salir adelante, en medio de un escenario que aún está lejos de resolverse. La explosión en Chicago dejó una huella imborrable en la vida de sus habitantes, transformando la rutina diaria e introduciendo una nueva normalidad llena de incertidumbre. El trauma colectivo es palpable y se manifiesta en formas que van desde el miedo constante hasta la desconfianza en las instituciones que se supone deben proteger al público. Las familias que alguna vez se sintieron seguras ahora viven con la sombra de lo sucedido, lo que afecta sus interacciones diarias y la forma en que perciben el mundo que los rodea. La historia nos muestra que los eventos traumáticos pueden tener efectos duraderos, y la comunidad de Chicago apenas está comenzando a comprender la profundidad de estas cicatrices emocionales. El apoyo psicológico se ha convertido en una necesidad urgente, y los servicios comunitarios y las organizaciones de salud mental trabajan incansablemente para brindar asistencia a quienes más la necesitan. Se han establecido sesiones de terapia, grupos de apoyo y líneas directas de crisis para ayudar a los ciudadanos a procesar el trauma y encontrar un camino hacia la curación. La curiosidad de la historia nos lleva a reconocer la resiliencia humana y la capacidad de encontrar fortaleza en tiempos de adversidad. Sin embargo, la demanda de estos servicios a menudo supera la oferta, lo que revela una brecha crítica que debe llenarse para garantizar que todos tengan acceso al apoyo que necesitan. Los cambios de rutina se han vuelto inevitables a medida que la ciudad se adapta a nuevas medidas de seguridad y precauciones diarias. Las escuelas y los lugares de trabajo han implementado protocolos adicionales, mientras que la seguridad de los eventos públicos ha sido reevaluada. La vida cotidiana ahora incluye un nivel de vigilancia que antes era inimaginable y que afecta tanto la libertad personal como la interacción social. La historia está llena de ejemplos en los que las sociedades han tenido que adaptarse a nuevas realidades después de eventos traumáticos, y Chicago está recorriendo un camino similar, tratando de equilibrar la seguridad con la normalidad. Mientras la ciudad se enfrenta a estos desafíos sociales, la búsqueda de justicia sigue siendo una prioridad para muchos. Se están llevando a cabo demandas e investigaciones, con la esperanza de que finalmente se establezcan respuestas y responsabilidades. ¿Cómo se puede lograr la justicia en medio de tanta complejidad? Esta pregunta resuena en las mentes de los habitantes de Chicago, mientras buscan no solo la verdad, sino también una sensación de cierre que permita a la comunidad avanzar junta. La búsqueda de justicia en Chicago tras la explosión se ha convertido en un viaje complejo y multifacético, que involucra una serie de demandas e investigaciones que buscan responsabilizar a los responsables y aportar claridad a los hechos que sacudieron la ciudad. Abogados, investigadores y representantes de las víctimas están trabajando incansablemente para reunir pruebas, entrevistar a testigos y construir casos sólidos que puedan resistir el escrutinio legal. La historia nos enseña que la justicia puede ser un camino largo y arduo, pero es esencial para restaurar la confianza pública
y garantizar que tales tragedias no se repitan en el futuro. Se formaron comisiones de investigación para examinar todos los aspectos del incidente, desde las causas inmediatas de la explosión hasta las respuestas institucionales posteriores. Estas comisiones tienen la tarea de investigar no solo qué sucedió, sino también por qué y cómo ocurrieron las fallas. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo estas investigaciones pueden revelar fallas sistémicas que deben corregirse para prevenir futuras catástrofes. Sin embargo, el proceso suele verse complicado por intereses conflictivos y presiones políticas, que pueden influir en el curso de las investigaciones y el acceso a la verdad. Los obstáculos legales son numerosos y variados, desde cuestiones jurisdiccionales hasta la protección de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales pueden verse retrasados por disputas sobre la admisibilidad de las pruebas o la jurisdicción de los tribunales involucrados. Además, la complejidad de los casos puede dar lugar a años de litigios antes de que se alcance una resolución concreta. La historia está llena de ejemplos en los que la justicia se vio retrasada por estas complicaciones, y el caso de Chicago no es una excepción. La determinación de las partes involucradas será crucial para superar estos desafíos y garantizar que se haga justicia. A medida que los tribunales se enfrentan a complejidades jurídicas, el papel de las organizaciones no gubernamentales, ONG, se vuelve cada vez más relevante. Estas entidades están comprometidas a garantizar que la justicia no solo sea impartida, sino también considerada justa por la población. Ofrecen apoyo a las víctimas, monitorean el progreso de los casos judiciales y presionan por la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo pueden las ONG influir positivamente en el proceso de justicia en Chicago? Es una pregunta que resonará a medida que la ciudad avance en su búsqueda de respuestas y reconciliación. En medio de la agitación y la búsqueda de justicia en Chicago, las organizaciones no gubernamentales, ONG, desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de las víctimas y la promoción de la transparencia. Estas entidades, que a menudo operan con recursos limitados, se dedican a investigar de forma independiente los acontecimientos que llevaron a la explosión, buscando garantizar que se escuchen todas las voces y que no quede piedra sin remover. La historia nos muestra que las ONG tienen el poder de actuar como guardianes sociales, manteniendo la presión sobre las instituciones para que cumplan sus promesas de justicia y rendición de cuentas. En muchos casos, son el puente entre el público y las autoridades, asegurando que los intereses de la comunidad estén representados. Apoyar a las víctimas es una de las principales misiones de estas organizaciones, ofreciendo asistencia legal, psicológica y financiera a quienes resultaron directamente afectados por la tragedia. Se crean programas de apoyo para ayudar a las familias a recuperarse, mientras que las campañas de concientización buscan educar al público sobre sus derechos y las medidas disponibles para buscar justicia. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo estas iniciativas no solo ayudan a sanar heridas individuales, sino también a fortalecer el tejido social, promoviendo un sentido de solidaridad y resiliencia comunitaria. El impacto de las ONG va más allá de lo inmediato y deja un legado duradero de empoderamiento y conciencia. Las campañas de sensibilización dirigidas por ONG desempeñan un papel vital a la hora de moldear la opinión pública y movilizar apoyo para causas específicas. Al utilizar plataformas digitales y redes sociales, estas organizaciones pueden llegar a una amplia audiencia, destacando cuestiones que pueden ser ignoradas por las narrativas oficiales. La historia está llena de ejemplos en los que campañas exitosas dirigidas por ONG dieron como resultado cambios políticos y sociales significativos. En Chicago, estas campañas no solo presionan por la justicia,
sino que también fomentan la participación ciudadana activa, fortaleciendo la democracia y promoviendo la rendición de cuentas en la aplicación de la ley. A medida que las ONG continúan con sus actividades, enfrentan el desafío de garantizar que sus voces sean escuchadas en medio del ruido de intereses en conflicto y narrativas contrapuestas. ¿Cómo pueden estas organizaciones garantizar que sus mensajes de justicia y transparencia resuenen en una sociedad saturada de información? Esta es una pregunta vital que enfrentan las ONG en Chicago y en todo el mundo mientras trabajan incansablemente para marcar la diferencia en un entorno complejo y en constante cambio. La tragedia de Chicago, aunque devastadora, brinda una oportunidad crucial para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los cambios necesarios para prevenir futuros desastres. En primer lugar, la importancia de medidas preventivas sólidas destaca como una prioridad indiscutible. La historia nos muestra que la prevención es siempre más eficaz y menos costosa que reaccionar ante las crisis. Esto significa invertir en infraestructura segura, revisar los protocolos de seguridad y garantizar que todas las partes involucradas estén preparadas para actuar de manera coordinada en situaciones de emergencia. La implementación de sistemas de alerta temprana y la realización de simulaciones periódicas pueden ser pasos concretos para fortalecer la resiliencia de la ciudad. Las reformas necesarias no se limitan solo a la infraestructura física, sino que también abarcan el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo se puede restaurar la confianza pública mediante una gobernanza más abierta y participativa. Esto incluye la creación de canales de comunicación efectivos entre el gobierno y los ciudadanos, permitiendo que las preocupaciones de la comunidad sean escuchadas y abordadas de manera proactiva. La transparencia en las investigaciones y responsabilizar a las autoridades cuando se identifican fallas son fundamentales para reconstruir la confianza y evitar repetir los mismos errores. Tampoco se puede subestimar el papel de los ciudadanos en la prevención de futuras tragedias. La historia está llena de ejemplos en los que la acción colectiva marcó la diferencia, y Chicago puede beneficiarse de un compromiso cívico más fuerte. Esto significa fomentar la participación activa en cuestiones comunitarias, desde reuniones vecinales hasta encuestas locales, y promover la educación sobre seguridad y preparación para emergencias. La curiosidad de la historia nos lleva a reflexionar sobre cómo cada individuo puede contribuir a crear una sociedad más segura y resiliente, donde la responsabilidad sea compartida por todos. Mientras Chicago busca implementar estas lecciones, la cultura del miedo que a menudo acompaña a los eventos traumáticos debe abordarse con sensibilidad y eficacia. ¿Cómo podemos superar el miedo y avanzar con confianza hacia un futuro más seguro y esperanzador? Es una pregunta que resuena profundamente mientras la ciudad trabaja para convertir el dolor en progreso y garantizar que los sacrificios de muchos no sean en vano. La explosión en Chicago dejó más que ruinas físicas, plantó semillas de miedo que impregnan el tejido social de la ciudad. La cultura del miedo se manifiesta de muchas maneras, desde la renuencia a participar en eventos públicos hasta la desconfianza en las autoridades. Este ambiente de aprehensión no solo afecta el bienestar emocional de los individuos, sino que también influye en las decisiones colectivas y las políticas públicas. La historia nos enseña que el miedo, cuando no se enfrenta, puede convertirse en una fuerza paralizante que impide el progreso y la recuperación. Por lo tanto, es crucial comprender cómo se desarrolla esta cultura y encontrar formas de disiparla de manera efectiva. La manipulación de los medios es un factor importante para perpetuar el miedo. Los titulares sensacionalistas y la cobertura incesante de acontecimientos trágicos pueden amplificar la percepción de peligro
incluso cuando el riesgo real es bajo. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo los medios pueden al mismo tiempo informar e inflamar, y la responsabilidad que tienen de equilibrar la necesidad de informar los hechos con la obligación de no alimentar el pánico. Educar al público sobre cómo consumir noticias de manera crítica y promover el periodismo responsable son pasos esenciales para mitigar los efectos negativos de esta influencia de los medios. Superar el miedo colectivo requiere un esfuerzo conjunto de líderes comunitarios, educadores y ciudadanos. Las iniciativas que promueven el diálogo abierto y el fomento de la confianza pueden ayudar a restablecer una sensación de seguridad y normalidad. Los programas comunitarios que fomentan la interacción y la cooperación social pueden fortalecer los vínculos entre los residentes, creando un sentido de pertenencia y resiliencia. La historia está llena de ejemplos en los que comunidades unidas han superado la adversidad, y Chicago tiene la oportunidad de seguir ese camino, transformando el miedo en una fuerza catalítica para un cambio positivo. Mientras la ciudad trabaja para superar esta cultura del miedo, la atención se centra en el futuro y las posibilidades de reconstrucción y esperanza. ¿Cómo puede Chicago reinventarse y emerger más fuerte que nunca? Este es un tema que desafía a todos los involucrados a pensar creativamente y actuar con decisión, mientras la ciudad busca un nuevo comienzo que honre el pasado y aproveche las oportunidades del futuro. A medida que las cicatrices físicas y emocionales de la explosión comienzan a sanar, Chicago se enfrenta a una oportunidad única de reimaginar su futuro. Reconstruir la ciudad no es solo una cuestión de reparar edificios, sino también de revitalizar las comunidades y renovar la confianza pública. Se están elaborando planes de reconstrucción con un enfoque renovado en la sostenibilidad y la innovación, buscando convertir la tragedia en un catalizador del progreso. La historia nos enseña que los momentos de crisis pueden ser puntos de inflexión, donde la adversidad se convierte en una fuerza impulsora de cambios positivos. Chicago está en la cúspide de tal transformación, con la posibilidad de emerger más fuerte y resiliente. Las iniciativas comunitarias desempeñan un papel vital en este proceso de revitalización. Los grupos locales se están uniendo para crear espacios públicos que promuevan la interacción social y la cohesión comunitaria. Proyectos de arte público, jardines comunitarios y programas educativos son solo algunas de las formas en que los habitantes de Chicago se están uniendo para reconstruir no solo su infraestructura, sino también sus vínculos sociales. La curiosidad de la historia nos lleva a observar cómo estas iniciativas no solo mejoran la calidad de vida, sino que también crean un sentimiento de pertenencia y orgullo entre los residentes. Son un recordatorio de que la fuerza de una ciudad reside en su gente. Las visiones para el futuro de Chicago incluyen la creación de un entorno urbano más seguro, más acogedor y mejor preparado para enfrentar los desafíos futuros. Esto implica no solo la reconstrucción física, sino también la implementación de políticas que promuevan la equidad y la inclusión. La historia está llena de ejemplos donde ciudades que enfrentaron adversidades lograron reinventarse, sirviendo de inspiración para otras. Chicago tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de resiliencia urbana, mostrando al mundo cómo una comunidad puede unirse para superar tragedias y construir un futuro mejor para todos. A medida que la ciudad avanza hacia este futuro prometedor, las reflexiones sobre lo que todo esto significa para el mundo se vuelven inevitables. ¿Cómo se pueden aplicar las lecciones aprendidas en Chicago a otras partes del mundo? Esta pregunta resuena profundamente e invita a todos a considerar el impacto global de las acciones locales y la importancia de un enfoque colectivo para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Mientras Chicago se levanta de las cenizas de la tragedia, las lecciones extraídas de este evento
resuenan mucho más allá de sus fronteras y ofrecen ideas valiosas para el mundo entero. La explosión y sus consecuencias resaltan la importancia de una preparación sólida y una respuesta coordinada a las crisis, enseñando que la resiliencia no es solo un objetivo local, sino una necesidad global. La historia nos muestra que las ciudades de todo el mundo enfrentan desafíos similares, ya sean naturales o provocados por el hombre, y que compartir conocimientos y experiencias puede fortalecer nuestras defensas colectivas. Chicago, con su amarga experiencia, es ahora un ejemplo de cómo aprender del pasado para proteger el futuro. El papel de los individuos en este contexto global es igualmente crucial. Todo ciudadano, ya sea en Chicago o en cualquier otro lugar del mundo, tiene la capacidad de influir en el cambio mediante la acción consciente y el compromiso cívico. La curiosidad de la historia nos lleva a reflexionar sobre cómo los movimientos populares y la participación activa pueden dar forma a las políticas públicas y promover la transparencia. En un mundo cada vez más interconectado, la solidaridad y la cooperación internacional son esenciales para enfrentar desafíos que no respetan fronteras. La explosión de Chicago nos recuerda que, aunque estemos divididos por la geografía, estamos unidos por una humanidad compartida y un destino común. La importancia de la verdad y la comunicación abierta también surge como una lección vital. La manipulación de la información y la desconfianza en las instituciones pueden tener consecuencias devastadoras, socavando la cohesión social y la capacidad de responder eficazmente. La historia está llena de ejemplos en los que la verdad fue suprimida en aras de intereses egoístas, y Chicago sirve como una llamada de atención sobre la necesidad de una gobernanza transparente y responsable. La búsqueda de la verdad debe ser un esfuerzo colectivo, donde gobiernos, ciudadanos y organizaciones trabajen juntos para garantizar que las lecciones aprendidas no se olviden. Mientras el mundo observa y aprende de Chicago, la pregunta sigue siendo ¿cómo podemos aplicar estas lecciones para crear un futuro más seguro y equitativo para todos? Este desafío nos invita a repensar nuestras prioridades y actuar con determinación, no solo en respuesta a las crisis, sino en la construcción de sociedades más justas y resilientes. ¿Cómo podemos, colectivamente, transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento e innovación? Esta es una reflexión que resuena en todos los rincones del mundo, inspirando acción y esperanza para un mañana mejor. Al reflexionar sobre la compleja red de acontecimientos que rodearon la explosión de Chicago, se hace evidente que la historia no es solo un relato de la tragedia, sino un llamado urgente a la acción. El camino que hemos recorrido revela no solo los fracasos y los desafíos enfrentados, sino también las oportunidades de transformación y renovación. Este es un momento crucial para cada uno de nosotros, una invitación no solo a observar, sino a participar activamente en la construcción de un futuro más seguro y justo. La historia nos enseña que el cambio comienza con el primer paso, y ese paso puede ser tan simple como informarse, cuestionar y exigir responsabilidades a quienes ocupan posiciones de poder. Este vídeo no es solo una narración, sino un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea a través del activismo, el voluntariado o simplemente compartiendo información precisa. Nuestras acciones colectivas pueden influir en el curso de los acontecimientos y promover la justicia. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar cómo podemos utilizar nuestro nuevo conocimiento para inspirar a otros y catalizar un cambio positivo. En un mundo donde la información es poder, cada voz que se alza en busca de la verdad y la justicia se convierte en una fuerza poderosa para el bien común. Al cerrar nuestra exploración de la explosión de Chicago, es esencial recordar que la búsqueda de la verdad y la justicia no termina aquí.
Este es solo el comienzo de un viaje continuo de aprendizaje y participación. Le animo a reflexionar sobre lo que ha aprendido y considerar cómo puede aplicar estas lecciones en su propio contexto. ¿Cómo puedes contribuir a un mundo más justo y transparente? La historia está llena de ejemplos de individuos que, a través de sus acciones, cambiaron el curso de los acontecimientos. Tú también puedes ser parte de este cambio. Finalmente, para continuar siguiendo este viaje y otras historias que desafían la narrativa convencional, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos explorar, cuestionar y aprender, transformando el conocimiento en acción y construyendo un futuro más informado y consciente. La historia es nuestra para escribirla, y cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. Vayamos juntos a esta misión. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.